Amigos, muy buenas noches. Ya estamos con las principales noticias de este fin de semana. Crece la lista de precandidatos a la presidencia de la República. Paola Pavón del Correísmo y Henry Cucalón por Construye dieron a conocer sus intenciones de participar en la contienda electoral. Mientras tanto, el ex legislador Pablo Muentes, procesado por el caso Purga, continuará en la cárcel de La Roca luego de que un juez de la Corte Nacional negara la revisión de la prisión preventiva. Ahora veamos más noticias de los titulares. Los 5 procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio rendirán testimonio esta semana. Este lunes se normaliza la atención para pacientes derivados del IES en Solcaquito. 6 integrantes de Los Lobos fueron detenidos en Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay. Amplia agenda de eventos se desarrolla en Guayaquil por las fiestas julianas. Millones de franceses acudieron a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. Este sábado la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, recibió el respaldo de la militancia de la Revolución Ciudadana como una de las opciones para las elecciones presidenciales del 2025. Al momento son 6 los precandidatos oficiales para los comicios del próximo año. Fue durante el proceso de elecciones de la nueva directiva de la Revolución Ciudadana de Pichincha que la actual prefecta Paola Pavón anunció su posible precandidatura para los comicios presidenciales del 2025. Imagínense la potencia que tendríamos si somos gobierno nacional, compañeros y compañeras. No obstante, el movimiento no ha realizado un pronunciamiento oficial de quién sería su precandidato. Mientras tanto, la ex candidata del correísmo, Luisa González, asegura mantener abierto el diálogo con otros movimientos de la izquierda. Este viernes, González dio a conocer que se podría llegar a acuerdos con Pachacutic. El precandidato Leonidas Sisa no se ha pronunciado al respecto. En Guayaquil este viernes el movimiento Construye anunció a Henry Cucalón como su precandidato a la presidencia de la República. Durante su intervención el exministro de Gobierno aseguró que desea seguir sirviendo al país, pero en esta ocasión como presidente de la República. Y es posible unirse porque el Ecuador, porque nuestro país merece toda nuestra entrega. De su parte, el presidente Daniel Noboa no ha confirmado su precandidatura, pero ha insinuado su intención de buscar la reelección en 2025. Hasta el momento, la lista de precandidatos la integran Henry Cucalón por el movimiento Construye, la ex compañera de fórmula de Fernando Villavicencio Andrea González por el partido Sociedad Patriótica, Pedro Granja por el Partido Socialista Ecuatoriano, Jorge Escala por el movimiento Unidad Popular, Leonidas Sisa por Pachacutic. Y quien lo anunció por cuenta propia fue el general de la policía en servicio pasivo, Víctor Arauz. El pasado 10 de junio, Andrea González anunció en Quito su interés de participar en la contienda electoral. Al evento acudieron líderes del partido Sociedad Patriótica, como el asambleísta Lucio Gutiérrez. La ex compañera de fórmula de Fernando Villavicencio aseguró que en julio se anunciará a su binomio. En febrero, el Partido Socialista Ecuatoriano hizo público que el abogado Pedro Granja será su candidato, mientras que en junio, el general en servicio pasivo Víctor Arauz hizo pública su precandidatura mediante este video publicado en su cuenta de X. Eliminar de la faz de la tierra criminales, asesinos y violadores. No obstante, Arauz no confirmó qué partido o movimiento lo respaldará. En mayo, el partido Unidad Popular realizó una convención nacional en Quito, en donde designó a Jorge Escala como su precandidato. La audiencia por el asesinato de Fernando Villavicencio se reinstalará esta semana para escuchar el testimonio de los procesados. El viernes finalizó la presentación de pruebas tanto de Fiscalía como de la acusación particular.
Tras 7 días de audiencia, el juicio para lograr sentencia por el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio entra a su recta final. La próxima semana los 5 procesados rendirán su versión, con lo que concluirá la práctica de la prueba de todas las partes procesales. El tribunal deberá deliberar en base a más de 80 testimonios y 42 pruebas documentales. Se ha logrado determinar efectivamente que existió el asesinato y la participación de quienes están acusados como autores y como cómplices de este delito. Para la acusación particular, esta audiencia no solo ha permitido conocer la planificación que hubo detrás del crimen, también una evidente cadena de omisiones. Así lo confirmó el capitán de policía Cristian Ceballos en su testimonio, quien en ese entonces era el jefe de seguridad y protección de Villavicencio, pues a pesar de sus pedidos de dotación, sus superiores hicieron caso omiso. Eso sin contar que los procesados fueron detenidos días atrás del ilícito y eran punto focal para la Policía Nacional. Justamente se producen también una secuencia de responsabilidad respecto de quienes eran los custodios de esta información y cómo no se llevó adelante una coordinación previa cuando ya había escuchas telefónicas para poder enterarse de estas mismas personas que hoy están siendo procesadas. Los peritajes respecto a un intercambio de llamadas e imágenes no solo reflejaron la planificación previa, también los privilegios con los que contaba Carlos Angulo Lara, alias El Invisible, al interior del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, quien Fiscalía apunta como el responsable de dar la orden de disparar. Ocupaba una celda con varias comodidades. Una celda a todas luces con privilegios en relación a las otras celdas, con privilegios en cuanto a la infraestructura y espacio. La audiencia se reinstalará el próximo viernes a las 8:30 para escuchar los testimonios de los 5 procesados y los alegatos finales, tras lo cual se estima que el tribunal tome varios días para deliberar y definir esta primera condena. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, negó la tarde de este sábado la revisión de prisión preventiva del exasambleísta Pablo Muentes, quien está procesado por presunta delincuencia organizada dentro del caso Purga. Con esta decisión, el ex legislador social cristiano seguirá recluido en la cárcel de La Roca en Guayaquil. En esta audiencia, además, fue negada la prisión preventiva para otros 3 procesados por este caso, mientras que para el ex juez Nelson Ponce Murillo se le otorgó medidas alternativas para que se defienda en libertad. Desde la Asamblea Nacional también se investigará el presunto femicidio de la subteniente Aidita Atti. Este crimen se dio la madrugada del 29 de junio dentro de las instalaciones del Fuerte Militar Napo en la provincia de Orellana. Revisemos una cronología de este caso. Ya pasaba el mediodía del sábado 29 de junio, cuando el ejército ecuatoriano anunciaba el hallazgo del cuerpo sin vida de la subteniente Aidita Atti en los dormitorios del personal femenino en el Fuerte Militar Napo. De acuerdo al reporte inicial, la causa del fallecimiento sería asfixia producida por una obstrucción de vía aérea mientras dormía. Horas más tarde, la Fiscalía anunció que las investigaciones empezarían bajo el protocolo de femicidio. Además, el Ejército envió un nuevo comunicado en el que reconoce que la muerte de la subteniente de 25 años no fue natural y condena el acto. Acto seguido, 18 militares de la Brigada de Selva 19 Napo son retenidos por 8 horas para las debidas investigaciones. Además, durante el día, varios ministerios activan protocolos para colaborar con este caso. Ese mismo domingo, la Fiscalía procesa a 5 militares por el delito de femicidio, en donde se establece que la instrucción fiscal durará 30 días. Pero a inicios de semana, en medio del velorio y el entierro de la militar, mismo que se dio en Quito, el padre de la víctima denunció irregularidades en el proceso de comunicación y autopsia del cuerpo de su hija. Seguido a esto, la abogada de la familia Atti, Paola Montoya, pide la revisión de medidas cautelares por riesgo de fuga de los 4 procesados, quienes llevan el caso desde la libertad. Pero solo es hasta este miércoles donde salen a la luz los resultados de la autopsia que detallan que la subteniente murió por asfixia mecánica y que presentaba signos de violencia. Además, las primeras investigaciones indican que los 4 sospechosos habrían estado en la habitación de Atti. Nuevos detalles salen a la luz y es que la abogada Paola Montoya confirma que hubo una fiesta autorizada y que Aidita fue llevada hasta su habitación. Durante una entrevista, la jurista señaló la falta de cámaras de seguridad dentro del fuerte militar y anuncia una ampliación de versiones de todos los involucrados. Solo fue hasta este viernes que la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Seguridad, recibió a delegados de las Fuerzas Armadas para obtener información sobre este caso,
mismo que se dio en una sesión reservada. La bancada de gobierno en la Asamblea asegura que la nueva mayoría está legislando a la carta y que el acelerado juicio a la canciller es una muestra de esas intenciones. La Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, mientras tanto, se defienden. El inicio del juicio político en contra de la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, abona a la ruptura que existe hoy por hoy entre la Asamblea y el Ejecutivo. El legislador de la bancada de gobierno, Adrián Castro, dice que la nueva mayoría está legislando a la carta y que la Revolución Ciudadana en la Comisión de Fiscalización tiene intereses particulares por los que aceleraron el proceso en contra de la canciller. Pero claro, la comisión de fiscalización, hay que decirlo con todas las letras, porque además sabe todo mundo, está manejada por la Revolución Ciudadana, así de simple. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, fue más directo. Lo que se busca afectar ahí es justamente el proceso internacional en donde el Ecuador fue demandado y a su vez contrademandó a México. ¿Qué significa entonces servir en bandeja de plata a la cabeza de la canciller, reforzar aquella tesis en contra del Ecuador que se dio por lo que todos conocemos? La Revolución Ciudadana discrepa con dicha tesis. Aseguran que el juicio político tiene sustento y que el gobierno tendrá la posibilidad de defenderse. No olvidemos todas las arbitrariedades y circunstancias que ha terminado por cometer y a perjudicar el bienestar de los ecuatorianos, como la invasión a la Embajada de México, por citar uno de los casos. Es necesario que se cumplan esos procesos y la Comisión de Fiscalización tiene ese deber y ese derecho. Sin embargo, en un intento de hacer las paces, Torres les hizo un llamado, aunque de por medio están los juicios políticos a sus ministros y los proyectos de ley de la consulta popular. Nosotros, incluso en un tema tan sensible como ese juicio político, hacemos un llamado a los legisladores, a las bancadas, a la cordura. Este no va a ser un voto, en el caso de que esto llegue a votarse, en contra del gobierno, va a ser un voto en contra de la posición ecuatoriana. Lo cierto por ahora es que los hechos hablan más de una ruptura que de una intención de acercarse para sentarse a dialogar. Este lunes, Solca Quito volverá a atender a los pacientes derivados del IES. Desde esa casa de salud se aseveró que han llegado a un acuerdo de plan de pagos que solventará la deuda de $120 millones hasta finales de este año. Días de preocupación e incertidumbre vivieron los pacientes de Solca por falta de pago del IES tanto en Guayaquil como en Quito, pues en este último se completó una semana sin atención para los nuevos pacientes del Seguro Social, debido a una deuda mantenida por el Estado que ascendía a los $120 millones, de los cuales 17 ya fueron cancelados, mientras que la entidad se comprometió a cancelar otros 13 millones hasta finales de este mes. Esto como parte de un plan de pagos que permitirá atender nuevamente a los pacientes desde este lunes en Quito. Hemos acordado también en firmar el convenio de prestación de servicios que estaba pendiente, y con esto nosotros estamos levantando la medida que nos vimos obligados a tomar. De darse dicho pago a finales de julio, la deuda se reducirá a 90 millones, misma que esperan se dé hasta finales de este año, pues la cantidad de pacientes que se recibe desde el IES mensualmente no baja de los 200. El IES ha comprendido bien que necesitamos recursos para atender, sobre todo, medicamentos de costo alto para los pacientes que están en tratamiento, y por eso se ha comprometido a pagar oportunamente los servicios que prestamos. En el caso de Guayaquil, la atención en Solca se retomó el pasado 28 de junio, aún con una deuda de $100 millones, en acuerdos de pagos que la Asamblea Nacional busca conocer, por lo que se llamó a comparecer al ministro de Salud y al presidente del Consejo Directivo del IES a las 8 de la mañana de este lunes 8 de julio. Ecuador tiene uno de los precios más baratos de gasolina en América Latina, mientras que Hong Kong tiene el combustible más caro del mundo, con un valor de $12.25 el galón. María Fernanda Utreras nos cuenta más de estos precios. Gracias, así es. Ecuador es el tercer país de América Latina y el Caribe con el precio más barato de gasolina,
Se mantiene en este puesto pese a que desde el pasado 28 de junio el presidente Daniel Noboa eliminó parcialmente el subsidio a la Extra y Ecopaís, pasando de $2.46 a $2.72, es decir, un incremento de 26 centavos. Pero el primer país con el precio más económico de combustible es Venezuela. Allí cada galón cuesta 13 centavos. Le sigue Bolivia, en donde el precio de la gasolina tiene un valor de $2.05. Paraguay se ubica en cuarto lugar, con un costo de $3.34, y Argentina con un precio de $4.37. Por el contrario, según Global Petrol Prices, Hong Kong tiene la gasolina más cara del mundo, con un valor de $12.25 del galón. Le sigue Mónaco, en donde el combustible cuesta $8.65, y Dinamarca, en donde el precio del combustible alcanza los $8.60. El precio medio de la gasolina en todo el mundo es de $4.96 por galón. Las diferencias del valor entre países se deben a los impuestos y subsidios para la gasolina. Además, dependen del poder adquisitivo y de la producción de petróleo. Seis presuntos integrantes de la organización terrorista Los Lobos fueron detenidos este fin de semana en Azuay. Al menos 5 fusiles se encontraron en su poder. Con disparos es como 6 presuntos integrantes del grupo terrorista Los Lobos trataron de huir de la Policía Nacional en Azuay este fin de semana, cuando realizaban un operativo de control en el cantón Camilo Ponce Enríquez. Sin embargo, todos fueron detenidos. Realizan disparos en contra de la humanidad de los servidores policiales, los mismos que proceden a repeler y a neutralizar. Como producto de la intervención, se tiene 5 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana aprehendidos, 1 de nacionalidad colombiana aprehendido. En su poder encontraron al menos 5 fusiles y diferentes tipos de cartuchos. Un arma tipo Mossberg, una subametralladora y 426 municiones de diferentes tipos de calibres. Mientras tanto, la Policía Nacional investigará si estos sujetos estaban inmersos en los múltiples secuestros y asesinatos registrados en Camilo Ponce, pues hace pocos días en este mismo cantón se identificó un campamento clandestino en el que 46 mineros estaban secuestrados y otras 5 personas murieron, pues esta masacre se le atribuye al mismo grupo terrorista al que pertenecían los ahora detenidos. Y justamente 3 cadáveres más en estado de putrefacción fueron encontrados el viernes en zonas mineras del cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Los cuerpos encontrados en la mina La Toronja correspondían al de un hombre y 2 mujeres. Esta semana, con la intervención de la policía y Fuerzas Armadas, fueron encontrados más restos humanos y se logró liberar a 49 personas retenidas por los delincuentes. El trabajo del bloque de seguridad se intensifica en el cantón debido a las actividades violentas registradas en las últimas semanas. En la mañana de este sábado, ciudadanos alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de un cadáver a orillas del río Tomebamba en Cuenca. Se desconoce hasta el momento las causas de la muerte. A orillas del río Tomebamba, en el sector de Puertas del Sol al occidente de Cuenca, ciudadanos divisaron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 32 años. Ocurrió la mañana de este sábado. Llegué cuando están aquí unas jovencitas diciendo, es un cadáver, dicen. No, digo, es ropa de los borrachitos de lo que botan. No, es un cadáver, eso llamaron a la policía. Al momento de llegar, lamentablemente la persona se encuentra ya sin signos vitales, se ha hecho el procedimiento legal, donde se espera que criminalística llegó al punto para proceder con el levantamiento y el mismo cuerpo ser llevado hacia la morgue. ¿Ya tenía algunas horas de muerto? Desconocemos. La llamada que tuvimos es que la persona estaba en el río. Según informe de la policía, igual se conoce a qué tiempo estuvo la persona ya en el río. Según moradores del sector, el fallecido era indigente y tenía problemas con el alcohol y drogas. Es colombiano, que acá es que ha vivido como 3 años, dice. ¿Cuántas personas más o menos ha visto usted acá? Aquí sí quiero más de unas 10 personas, porque siempre viene la policía y les van retirando. ¿Y qué son varones todos o hay mujeres también?
No, es puro varones, de repente una mujercita, pero es puro varón, pero la policía viene y les va retirando a todito. Personal de criminalística de la Policía Nacional y bomberos Cuenca realizaron el levantamiento del cadáver. Decían que era fumón. ¿Ya? Eso es lo que decían. ¿Y sabrían qué le habría pasado? No, pues yo llegué y ya los policías estaban. ¿Y era joven él? Pues eso sí, no. ¿Más o menos cuántos años le calcula usted? No, ellos están diciendo los mismos de forense, que son como 32 años. El cuerpo fue trasladado al centro forense para determinar las causas de la muerte. Y a plena luz del día fue secuestrado un comerciante en las calles 10 de agosto y Quito, en el centro de la ciudad de Guayaquil. Según cifras de la Policía Nacional, en lo que va del año se registran más de 150 casos de secuestro a nivel nacional. Un nuevo caso de secuestro se dio en horas de la mañana de este sábado en las calles 10 de agosto y Quito, en el centro de la ciudad de Guayaquil, causando conmoción a los que trabajan en esa zona. Yo apenas tengo 4 meses por aquí en este lugar y sí se ve bastante inseguridad, oiga, por aquí. Tenemos miedo. Sí. En videos que se difundieron en redes sociales se observa cómo 4 hombres armados entran hasta una confitería ubicada en el centro de la ciudad y arrastran a un comerciante hasta el vehículo de color blanco en el que se transportaban. La víctima, al poner resistencia, fue golpeada en varias ocasiones por los secuestradores para obligarlo a entrar en el vehículo que esperaba frente a los demás comercios. Según datos de la Policía Nacional, en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, en lo que va del año, más de 170 personas han sido aprehendidas por estar involucradas en casos de secuestro y extorsión. Además, informaron que de enero a julio se registran más de 350 casos de secuestro extorsivo a nivel nacional. Guayaquil, Quevedo y Quito son las ciudades que, de acuerdo a las emergencias atendidas por el ECU 911, presentan más casos de secuestro a nivel nacional. Esto ocurre en medio de un nuevo estado de excepción que empezó el pasado 2 de julio y donde las cifras evidencian un repunte de secuestro a escala nacional. Hacemos nuestra última pausa en las noticias. Enseguida les contamos que en las Islas Canarias cientos de personas protestaron contra la inmigración ilegal. Ya volvemos. En Guayaquil se siguen desarrollando actividades por sus 489 años de fundación. Shows de danza, música y recorridos por museos son algunos de los eventos que se desarrollan. Ricardo Cruzati nos amplía la información. Por las fiestas de fundación de Guayaquil, en la Perla del Pacífico se han desarrollado varios eventos. Una de estas celebraciones fue el Festival de Música y Danza, el sábado a las 10 de la mañana en el Malecón 2000, donde los protagonistas lucieron trajes característicos de la ciudad. Por el lado de los caballeros, la tradicional guayabera y sombrero de paja toquilla, mientras que por las damas, el característico vestido de Guayaquil, con los colores de la ciudad, celeste y blanco. En este sitio acudieron las personas donde disfrutaron el evento. Me parece bien para los chicos que se entretengan, que tengan estas clases, y lo mejor que a veces son gratuitas. Por mi parte, que ya Guayaquil, chicas. ¡Que viva! Otra de las actividades que ofrece la ciudad es un recorrido sobre la historia de Guayaquil en miniatura, mostrando la evolución desde la ciudad vieja hasta la regeneración urbana, acompañados de audio e iluminación. El costo de la entrada para realizar este recorrido es de $2 y se ubica en el Portón Loja, en los bajos de Cinema Malecón. El horario de ingreso es desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, de lunes a domingo, mientras que el día de mañana, la Banda Municipal de Guayaquil acompañará a la Unidad Educativa Millennium en un desfile donde el recorrido será de 10 cuadras, donde se entonarán canciones tradicionales de la ciudad. El evento empezará a las 9 de la mañana.